Hola, buenas tardes. ¡Wow! ¿Qué encuentro tuvimos con el doctor Pablo Gómez, psiquiatra, hablando de la compasión, la empatía? ¿Mm? Gracias a todos los que nos acompañaron. Y ahora vamos por la segunda edición de Despertares. Llega Leandro Liptak y con él vamos a hablar de las sinastrías. Atención, sinastrías. Los planetas transpersonales, el coaching y la astrología se dan la mano con este joven que tiene unos contenidos maravillosos. Llega Leandro Liptak a Despertares y creo que es un reto esto, ¿no? Animarnos a transitar el coaching y la astrología. Ahí están hablando también del encuentro anterior que fue espectacular, el que acabo de finalizar con el doctor Pablo Gómez. Vamos a hablar sobre las 6 polaridades de los signos, temas nuevos para mí. Así que cuéntenme un poquito dónde están, 13:58 de la tarde aquí en Nueva York, mismo segmento horario en Miami, 5:58 en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Nos vemos en abril, Argentina, Chile y Uruguay. Nos estamos viendo del 6 de abril al 6 de mayo. Lo verán en diferido. Ya está aquí en nuestro canal de Instagram. La astrología y el coaching se dan la mano. Voy a invitarlo, a ver si lo encuentro por aquí, a mi querido Leandro. Ahí está, a ver si me toma. Ahí está, nuestro Argentina. Muchas gracias, Panamá. Aquí nos encontramos en este canal que es de todos, donde nos acompañamos en el proceso de despertar a nuestra mejor versión. No al ser y al parecer o al tener, a este ser que estoy siendo. ¿Cuándo? Aquí, ahora. ¿Para quién? Para conmigo. Recién lo decía el doctor Pablo Gómez. No te creas que es egoísta, es amor propio. La tarea que nos quedó pendiente, la maestría del ser, tiene que ver con el amor propio, hay que practicárselo. Desde Colombia, gracias, ahí se van sumando de a poquito. Leandro ya está aquí, te acabo de invitar, Leandro. Miguel Sierra Alta, ¿cómo te va? Te sigo, maravilloso el camino que estás marcando para todos nosotros que te seguimos. Desde España. Leandro dice que no te podés sumar, me parece que tenés que apagar el teléfono y reiniciarlo, a ver si es posible. Si tienen preguntas para Leandro, ya las pueden aquí hacer visibles. De Sao Paulo, mucha gente desde Brasil, gracias a mi querida Laura Grafe, gracias por su... ¿Entienden, Andrea, el portuñol? A ver, Leandro, si podés apagar y reiniciar nuevamente. ¿Qué son los planetas transpersonales? La verdad que me han hecho tantas preguntas para Leandro que... ahí está. Ahora sí se suma Leandro Liptak al Despertares de hoy, segunda edición. ¿Estás por allí? Bueno, Buenas, qué grande que estoy. buenas. ¿Cómo te va, Leandro? Gracias, gracias, gracias. Hola, Ah, hola. me pusiste camino a la puerta. ¿Cómo Ahí andás, está. Estoy Leandro? que salgo demasiado, estoy como demasiado grande y no sé bien por qué. Me voy a poner un poquito más atrás, a ver. Yo te veo bárbaro. Te veo ¿Vos me ves bien? casi un iluminado, te diría. Bienvenido a Yo te veo a vos con Despertares. ese fondo hermoso. Bueno, para recordarme que soy una semilla estelar, ¿no? Para no perderme en este trabajo tan incesante que hace el ego, entonces yo me recuerdo todo el tiempo de dónde vengo y que soy una semilla estelar como todos nosotros. Bueno, gracias, gracias, gracias. Llegó el día y la hora en el cual coincidimos para yo llamaría reencuentro, de Mm. no encuentro, sino reencuentro de almas que ya pactaron estar aquí ahora. Me encantan tus contenidos, Leandro, y para aquellos que no te conocen, contanos un poquito de tu propio despertar, por favor, y cómo el coaching y la astrología cambiaron tu vida, y a partir de allí pudiste cambiarle la vida a miles de personas.
Qué bueno, Alicia, bueno, gracias. Primero, gracias a vos por esta oportunidad también. Para mí también es un reencuentro, eh, sin dudas. Se siente, ¿no? O sea, es Sí. una cuestión que se siente y estoy muy agradecido de poder compartir también con toda de estar cruzando, ¿no? Que la gente que me conoce a mí pueda ahora conocerte a vos y la gente que te conoce a vos quizás pueda entrar en contacto. Como esa alquimia, ¿no? De comunidades que hacemos ahora. De eso se trata, ¿sabes? Estamos despertando a esto de darnos cuenta que hay una sola hermandad, la de ser humanos. Y desde ese Qué lugar de lindo. conectarnos, ¿no? A puro corazón. Sí, qué lindo. Y respecto a mi despertar, yo últimamente digo que ahora está de moda, o sea que la reencarnación ahora sucede muchas veces en una única vida, ¿no? A mí una de mis primeras reencarnaciones fue entre los 19 y los 20, o de entre los 18 y los 20. Yo era, toda la vida, desde muy chico, fui programador de computadoras, o sea, estuve relacionado con los sistemas, con la informática desde muy temprano, te hablo desde los 7, 8 años más o menos. Eh, Tenía algo con la computación desde muy, muy pequeño y creí que me iba a dedicar a eso toda la vida. Después, si lo miro ahora en retrospectiva, entiendo que me sigo dedicando a algo parecido a eso, solo que más integrado con el resto de las cualidades que tenían que expresarse en mí. Esos dones y talentos, ¿no? Sí, porque había algunos que hay algunos dones y talentos que traemos desarrollados desde la base, porque son los que están avalados por nuestra historia familiar, por ejemplo, y se desarrollan con facilidad. Después hay otros dones y talentos que no son avalados por papá y mamá o por el clan tan fácilmente, entonces no se desarrollan con facilidad. Tenemos que desarrollarlos a través del ejercicio de la conciencia. Eh, y eso pasó entre los 18 y los 20, una parte importante de mi energía, que tiene que ver quizás con un costado mucho más sensible, mucho más sensitivo, eh, se me presentó enfrente, digamos, porque yo creo, al menos desde la astrología, para mí mi visión al respecto es que lo que somos se nos está retroalimentando, se nos está devolviendo todo el tiempo, solo que muchas veces no sabemos leerlo, ¿no? En algún momento eso que somos se nos presenta muy, muy enfrente, cosa que ya no lo podemos negar. Y yo, la parte sistémica, la parte de la analítica, la parte racional, la tenía muy desarrollada, sobredesarrollada, pero sabía muy poco acerca de mi capacidad de contacto emocional, digamos. Estaba muy desconectado, disociado, ¿no? Dice, por ejemplo, la bioenergética, estaba disociado a nivel emociones. Y era un momento en el cual estaban sucediendo, ¿viste cómo pasa en esos momentos eh, borde, ¿no? En esos momentos cumbre donde hay una vida que está a punto de terminar y hay una que está a punto de comenzar. Yo digo, ¿no? Esto de resurrección, de resucitar a una nueva vida. Sí, sí, Y sí. sucede en este plano, ¿eh? Y sucede en este Sí. plano, no hay que morirse físicamente a esta experiencia humana para sentirlo, por supuesto que no, claro. Y como en esos momentos, no siempre, pero a veces se precipitan un montón de cosas juntas, ¿no? Un montón de situaciones de vida juntas. En mi caso, yo todavía vivía con mis padres en ese momento y había un montón de problemas a nivel familia, situaciones emocionales de mi madre, mi padre, que se estaban separando, de mis hermanas también, o sea, y a la vez mi ego, ¿no? O sea, empeñado en conseguir un curso determinado a toda costa,
bueno, como pasa muchas veces, el cuerpo, la mente colapsó y el cuerpo empezó a pasar factura, ¿no? Ataques de pánico, sensibilidades que se estaban abriendo que no entendía. En realidad lo que se me estaba presentando era una invitación hacia mirar para adentro, digamos, y yo no tenía ni idea, ¿no? No había venido con ese manual de cómo mirar hacia adentro. Así que en ese momento, casualmente o causalmente, aparece un amigo que me dice, hay una maestra de astrología cerca de tu barrio que va a dar una charla, ¿por qué no vamos? Y yo, por más que estaba muy escéptico, también estaba muy permeable en ese momento. Y fui, y ahí la conocí a Marta Caballero, que fue mi maestra de astrología, y antes de ser mi maestra de astrología, ella daba un curso gratuito de meditación. Mi primer contacto fue con la meditación, y ahí tuve esas primeras experiencias de silencio que, que no había tenido antes nunca en mi vida, digamos. ¿Qué te pasó? Y ¿Recordás? No quiero hacer un anclaje en el pasado, pero me parece que es importante compartir tu primer approach a un ratito de silencio conmigo ante tanto ruido en el afuera y tanto ruido adentro, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Lo recordás vívidamente? sí, es difícil de explicar, ¿no? Lo que recuerdo es que cuando hice silencio, las emociones brotaron. Eh, como si no tuvieran, no estaban teniendo espacio para cruzar la superficie, porque había demasiado entramado de pensamientos. Y en esos instantes de silencio, las emociones que también hablaban con algo de verdad, ¿no? De lo que mi momento necesitaba, eh, cruzaron la superficie. Me acuerdo que también al empezar y al finalizar la meditación cantábamos el OM lo cantábamos 3 veces, 6 veces, 12 veces, y cómo fue mi contacto con el sonido también, ¿no? El sonido. Expliquemos Después que hice el clases OM de es canto. la unión de tres letras, A, U, M, AOM, que se pronuncian, que supuestamente es la vibración más elevada, la vibración del todo, del universo, ¿no? Para aquellos que no saben. Fue fuerte también ese contacto. Yo en ese momento había empezado también a usar mucho más la voz, quería cantar y había empezado a tomar clases de canto y la voz para mí tiene un potencial terapéutico enorme también. Y se me estaba, o sea, lo que estaba pasando era que ya estaba empezando a vibrar por dentro. Estaba rígido, quieto y estaba empezando a vibrar por dentro. Y después estudié astrología y seguía todavía trabajando en el rubro de sistemas, pero ya estaba muy metido en ese otro lenguaje. Y en el entre 2013 y 2014 conozco la meditación vipassana, que es una técnica que se enseña en retiro de 10 días. Hago un curso y resulta muy transformador porque son 10 días en silencio y yo a veces digo, el otro día en una charla a los asistentes le pregunté quién había pasado un día en silencio y era un 5% de la sala. O sea, en general, la mayoría de nosotros no pasó ni un día en silencio, ni hablar 10 días en silencio. Para mí fue una experiencia muy fuerte, fue tan fuerte, o sea, fue una profundidad distinta de silencio y en ese momento yo estaba un poco peleado con la astrología, con todo lo que había estudiado durante esos años, ¿Por qué? porque todavía era demasiado racional para mí la forma de estudiarla. Y la astrología me estaba invitando a ver algo, porque es así, la astrología te toma de la mano desde lo racional y te lleva a lo que está más allá de la mente. ¿Por qué lo hace? Porque es un lenguaje que tiene un código simbólico, que se apoya en la matemática, en los movimientos astronómicos, pero tiene toda la parte científica, pero lo que está es un código para explicar para explicar, vamos a decir, en términos simbólicos, el movimiento de la vida, el pulsar de la vida. Y eso no cabe racionalmente acá. Entonces te va llevando pasito a pasito, a una lógica completamente distinta, y esa lógica no se procesa con el hemisferio izquierdo del cerebro, digamos. Entonces, me estaba estallando la cabeza, y me estaba peleando con la astrología justamente por eso. Y entonces, Y, porque hoy y ahí, lo decís en tus contenidos, ¿no? Este,
el coaching y la astrología y el coaching. Quiere decir que te amigaste definitivamente Sí, con los sí, astros. me amigué. Sí, y yo creo que esto es como una hipótesis, ¿no? Pero no sé si terminás de amigarte con la astrología, porque es como un sistema de desarrollo espiritual que a mi modo de ver todo el tiempo está en conflicto con el ego, digamos, ¿no? O sea, o que siempre el ego está siendo invitado a mirar un poquito más allá. Entonces, siempre hay pequeños roces con la astrología, siempre sale este lado más racional también, como a querer ubicar de repente todo, porque la lógica que la astrología, la forma de percibir que la astrología nos presenta, no es la convencional con la que miramos. Pero digamos que las fluctuaciones o las peleas o las polarizaciones van siendo cada vez más chiquititas, ¿no? Cada vez más chiquititas. Eh, ¿Y hoy y sí, conocí después. Sí. cómo llevas hoy la astrología a la vida de cada día? Para mí, lo más significativo de cómo yo enseño la astrología no tiene tanto que ver con por ejemplo, si los astros están en este lugar o en este otro lugar, debemos hacer esto o aquello otro. Eh, si bien en algún sentido la configuración planetaria que leemos en el sistema solar también tiene una correlación con lo que sucede aquí abajo en el planeta Tierra y estudiamos eso, pero mi modo de utilizar la astrología que a mí me ha dado resultado y en el que creo, digamos, es la astrología como lenguaje. Cuando está bastante demostrado hoy en día a nivel neurocientíficamente que cualquier lenguaje que yo hablo, hay una interrelación entre cómo percibo la realidad y el lenguaje, o sea, las categorías simbólicas que utilizo para verlo. Uh-huh. Entonces, cuando empezamos a incorporar el lenguaje de la astrología, la forma en la que empezamos a mirar la realidad cambia en simultáneo. Entonces, no es algo de la astrología para el día a día, o en todo caso lo que sucede en un día a día de un astrólogo, digamos, es seguir notando la correlación entre lo que sucede arriba y lo que sucede abajo. Pero, a ver, Porque, lo decía Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo. ¿Es exactamente así como se rige el cielo de todos y los planetas? ¿Me rijo yo aquí en la Tierra? sí, sí, es así. A ver, es una de las hipótesis de la astrología fundamentales, al menos como la estudiamos hoy en día, esa correlación. Ahora, en la antigüedad se hablaba más bien en un lenguaje yo creo que tiene que ver por la época de la humanidad, en la que necesitábamos pensarlo como que los astros nos influían. O sea, en un sentido, de arriba hacia abajo, los dioses todopoderosos y abajo los meros humanos, digamos. Y hoy en día creo que ya no nos hace sentido porque hemos crecido como especie también y nuestra conciencia se ha desarrollado hasta un punto en el cual ese tipo de formas de pensarnos con el arriba no nos hace tanto sentido. Más bien, descubrir que existe una correlación entre los diferentes planos de la realidad. Entonces, ese sistema solar que yo observo arriba me habla de ciertos principios, que son los mismos principios que se están haciendo, que tienen lugar en una dimensión interna dentro mío. Entonces, es como yo no dispongo de una visión aguda sobre los principios que están actuando adentro, pero tengo una foto del sistema solar que me dice qué principios se están alineando o cruzando arriba, entonces eso me da una invitación gentil a mirar si es verdad que esos mismos principios exactamente están interactuando adentro. Uh-huh. Sí. Muy, muy, muy interesante. Contame, porque me hicieron muchas preguntas sabiendo que ibas a estar acá. ¿Qué son las sinastrías? La sinastría, en astrología hay muchas técnicas, ¿no? Imaginemos que es como cuando haces una carrera de grado y después hay posgrado y especializaciones. La astrología es muy extensa, viene desde los tiempos inmemoriales y la astrología occidental, tomemos como ejemplo, ¿no? Cada civilización ha tenido de un modo u otro su propia astrología.
Las sinastrías son, antes de decirte qué son, te voy a decir que es la carta natal. Dale. Que es un término muy usado en astrología. La carta astral o carta natal es como si fuera el mapa de nuestra semilla. Entonces acá hago una pequeña analogía. Nosotros estamos muy acostumbrados a que si yo tomo una semilla, la semilla de un manzano o un ciruelo, por ejemplo, ¿no? Tomo la semilla de un ciruelo, yo sé que es una semilla de un ciruelo, la planto, le doy todas las condiciones y no nos asombramos, no nos resulta extraño empezar a ver que lo que se desarrolla es un ciruelo y con el tiempo sigue las líneas de desarrollo que están estipuladas para un ciruelo. No todos los ciruelos son iguales, pero tienen ciertas particularidades que son muy claras. El tipo de fruto que dan, la forma del árbol, la forma de la hoja. Es decir, hay particularidades estructurales de esa semilla. Y nos olvidamos a veces de que los seres humanos, como parte de la naturaleza que somos también, estamos atravesados por esas mismas leyes. Cuando nacemos, cada uno de nosotros es una semilla. Lo único que no venimos con un manual La verdad. que diga, esta es la semilla de un ¿Dónde ciruelo. vienen las instrucciones? Uno cuando se convierte en mamá, toma al bebé, lo abraza, ¿dónde vendrá el manual de instrucciones, no? Porque no viene en ningún lado, no se encuentra. Yo no lo encontré. No, la astrología puede ayudar, eso es cierto, pero tampoco creo que sea una ayuda demasiado, un camino demasiado rápido. Yo soy un ferviente defensor de estudiar la astrología, incorporarla como lenguaje. Creo que eso es lo que realmente, o como camino espiritual. Ahora, la carta natal es un mapa, más que un mapa, digamos un plano, como si fuera el plano de un edificio, es el plano de la semilla que, por ejemplo, cada uno de nosotros es. Entonces, lo que estudiamos adentro de ese plano es la estructura y las líneas de desarrollo. No nos dice exactamente qué ciruelo va a ser con lujo de detalle, o qué naranjo, o qué roble, qué Leandro va a ser exactamente, o qué Alicia va a ser, pero sí nos dice cuáles son las cualidades que se hacen presentes. Es como hacer una mezcla, ¿no? Una mezcla de concreto, no es la misma que una mezcla de revoque, van diferentes partes de cemento, de arena, pero en las dos hay cemento y arena. Claro. Bueno, acá es lo mismo. ¿Qué tipo de mezcla es, no? Eso es una carta natal, y lo curioso es que un plano es 2D y es atemporal, pero en la semilla está comprimido el tiempo adentro de sí. Porque si yo agarro la semilla de un ciruelo, yo ya sé más o menos si le doy todas las condiciones en qué momento sucede cada cosa, ¿no? Puede variar, pero más o menos está estipulado. Es como decirte que si yo tomo la semilla de un ser humano, yo sé que más o menos... Un año va a tardar en caminar. Exactamente. Y en tal momento sacan los dientes definitivos, y a eso no le decimos predicción. No nos parece predicción, porque comprendemos el código. Y ya lo vimos suceder muchas veces. Entonces, hay ciertas cosas que el astrólogo puede comprender de cómo se van a ir desplegando a lo largo del tiempo. No predicción en términos de qué va a suceder exactamente. Algunos astrólogos sí pueden hacerlo. A otros no nos interesa ese punto. Ahora bien, dicho lo que es una carta natal, las sinastrías es el estudio de qué pasa cuando dos cartas natales se encuentran, cuando dos personas se encuentran. Entonces, vos, Alicia, tenés tu propia carta natal, que es el mapa de tu semilla. Yo soy Leandro, tengo mi propia carta natal, el mapa de mi semilla. Y cuando nos encontramos, pasa algo muy curioso, que es como si fuéramos llaves en la cerradura del otro. Cada uno es llave y cerradura a la vez, vamos a decir. Entonces somos llaves en la cerradura del otro que movemos ciertos pestillos, activamos ciertos inercias. Puntos. Ahí está. Claro, tal cual. Es como si tocáramos, cada uno toca diferentes botones en la botonera que el otro es. La sinastría nos da información acerca de eso. O sea, ¿por qué con algunas personas sale a relucir más nuestro lado autoritario? ¿Por qué con algunas personas sale a relucir más nuestro lado seductor? ¿Por qué con algunas personas nos sentimos más validados? ¿Por qué con otras demandamos más validación? ¿Por qué con algunas personas nos sentimos tan cómodos, tan rápido? Yo siempre pensé que era, fíjate vos, Leandro, ¿no? Desde mi ignorancia, siempre pensé que eso se daba por la energía de este ser que estoy siendo en conexión con un otro ser. Nunca pensé, por no saber, que otra posibilidad era
el encuentro, como tú dices, de dos semillas estelares, de dos cartas natales, de dos seres que se están reconociendo, fíjate, desde un otro cielo. Bueno, pasa que también hay un tema a ver, una cosa es que hagamos la sinastría, que estudiemos la interrelación entre dos personas que ya se encontraron, vamos a decir. Ahora, el nivel de conciencia o el nivel vibratorio en el que nos estamos moviendo, también creo que es muy sincrónico con qué personas llegan, porque primero tiene que llegar la persona para que hagamos la sinastría, ¿no? Una cosa es que las sinastrías se suelen hacer mucho para parejas. Antiguamente eran como, ¿no? La hacía el rey con la reina antes de casarse, a ver si eran compatibles, a ver si se iban a llevar bien. Pero yo pensé que hay una hacían la pregunta. dote, el prenup de la dote, yo pensé que hacían, pero bueno, no, parece que corroboraban sus cartas natales también. Es que en India, por ejemplo, donde la astrología está bastante desarrollada también desde tiempos muy antiguos, sí. Antes de un casamiento arreglado, sobre todo en las castas más altas, lo que se consulta al astrólogo, para ver si son como es muy loco, ¿no? Para nuestra cultura. Pero, digo, la sinastría no quiere decir que hay un ordenamiento anterior que nos ayuda a entender, primero que nada, por qué esa persona apareció. Si apareció, apareció y es innegable que está ahí. Y estudiaremos la sinastría para ver si esta persona, si yo con esta persona siento más, no sé, rechazo, por ejemplo, desde ya que voy a tener que trabajarlo, pero esa es información que me está aportando esa persona en el momento que aparece. Otra cosa es entender que esa persona apareció, que esto también es un poco el estudio de las sinastrías, es, a ver, centrémonos en el hecho de que esta persona apareció para que vos puedas ver cosas de vos que de otro modo no habrías visto. Claro. Ahí recién te preguntaron, me pareció muy interesante, ¿se puede hacer la sinastría, las sinastrías entre padres e hijos? Claro, la sinastría es entre cualquiera de dos personas, digamos. Puede ser entre parejas, puede ser entre un compañero de trabajo, con el jefe, sí, totalmente. Qué interesante, qué interesante. En tus contenidos, entre tanto material que encontré y tanto que me llegó para las preguntas, hablas de una manera diferente de la luna y sus refugios emocionales. ¡Wow! ¡Temazo! Es un tema, en astrología la luna es es un muy buen punto para comenzar a estudiar, porque justamente como te dije que estudiamos cómo se va desenvolviendo la semilla a lo largo del tiempo, en astrología sabemos que uno de los primeros brotes de nuestra semilla, o más bien podríamos decir la raíz, que es una de las primeras cosas que la semilla hace en su proceso de despliegue, la raíz que tira, en astrología tiene que ver con la luna. Es una de las partes de nuestra energía que hemos experimentado primero en nuestra vida. Y como lo experimentamos primero, también la particularidad es que queda justamente anclado en nosotros. Es una parte más de nuestra energía, con la única particularidad de que es una parte más, pero temporalmente se experimentó primero. Claro. Entonces, es la parte que más adelante tiene mayor inercia, no quiere irse. Nunca se va, pero digo, no quiere ceder su lugar a las otras partes. Es la que tiene los anclajes más fuertes. Lo que experimentamos en relación a nuestra luna, en los primeros 7 años de vida más o menos, configura después nuestros mecanismos más primitivos de refugio emocional y por ende nos habla en gran medida de qué necesidades tenemos en nuestro mundo más interno y también de qué modo entendemos el afecto para con los demás. Vos hablabas de esto de la maternidad, la paternidad, cómo a veces como padre, por ejemplo, puedo estar intentando cubrir las necesidades de mi hijo, de mi hija, desde el lugar que yo las entiendo. Pero me doy cuenta que no tiene nada que ver con la necesidad de cómo la entiende mi hijo, mi hija. Entonces, en astrología, en nuestra carta natal, la luna la tenemos ubicada en un determinado signo del zodíaco, son 12,
en una determinada casa del zodíaco, que también son 12 porque se asocian con los signos. Entonces quiere decir que nuestra luna, en astrología, tiene dos cualidades que tenemos que concentrarnos en entender primero. La del signo en la que está, por ejemplo, no sé, tengo luna en Tauro. Entonces, al entender lo que es el universo de Tauro y cómo se comporta la luna en Tauro, entiendo qué tipo de patrones emocionales tengo y qué formas de buscar afecto, es decir, cómo entiendo yo el afecto y después la casa, ¿no? Ahora, la luna, para un adulto, no se ve con claridad todo el tiempo, porque cuando uno después es adulto y sale al mundo a trabajar, a expresarse, funciona desde otras partes de su energía. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, cuando tenemos miedo, cuando sentimos que nos tiembla el piso justamente, en esos momentos es cuando hay mayor tendencia a volver y reaccionar desde esos lugares más primarios. Que son los que se llaman refugios emocionales. Exactamente, exactamente. Sí, ese refugio emocional tiene que ver con nuestra luna. Y entender la luna nos ayuda mucho en temas de relaciones, porque nos da una herramienta cabal para entender que mi pareja, por ejemplo, tiene un modo de entender el afecto muy distinto del mío, posiblemente. Y empezar a poder maravillarnos de poder, es un desafío, ¿no? Se me viene como el desafío último, maravillarnos de la diferencia. El challenge. El challenge. El gran challenge, wow. Siempre supe de los efectos de la luna en nuestra madre Gaia, en la naturaleza, en nosotros, con los rituales que hacemos, pero no me imaginé, y tiene mucho de coherencia esto, ¿no? De la luna al momento de mi nacimiento. Totalmente. Y por eso yo usaba la analogía de la raíz, ¿no? La luna, la raíz, el hogar, son todas cosas que están asociadas. Es el anclaje al yo soy, es el anclaje al yo soy directo de la luna. Sí, completamente, y por eso también el vínculo, sobre todo con la madre, en esos primeros 7 años, con la madre o con quien haya ocupado ese papel, ¿no? Y las condiciones del hogar de crianza, en esos primeros 7 años, están fuertemente codificadas en la información que trae nuestra luna en astrología. Wow. Entonces después replicamos, ¿no? O sea, si yo entiendo hogar de ese modo, después pienso que todos los hogares tienen que ser de ese modo. Y nada, bueno, eso básicamente digo. Y después nos convertimos en seres repetitivos. Acá te preguntan, por ejemplo, para llevar a la práctica, digamos, Venus en Libra, ¿qué significa? Bueno, esa sería otra parte de la energía. Nosotros en astrología, cuando leemos una carta natal, lo que vemos es que sería como leer una semilla, ¿no? Como dijimos, agarramos la semilla de un ser humano y la leemos. Lo que nos damos cuenta primero es que los 12 signos están presentes en todas las semillas. No hay semilla que no tenga los 12 signos. Eso primero. Son 12 cualidades que siempre están, pero como decíamos antes, mezcladas de forma distinta. Y también hay 10 planetas. Son los 10 planetas del sistema solar. Son como si fueran 10 principios universales. 10 formas de organizarse que tiene la naturaleza. Están descritas una por cada uno de esos. Cuando decimos planetas, incluimos también a la Luna, pero eso es como una forma de decir, ¿no? Obviamente no es un planeta. Incluimos al Sol, que tampoco es un planeta, pero es una forma de decir. Entonces tenemos al Sol, tenemos a la Luna, tenemos a Venus, a Marte, a Mercurio, y a Urano, Neptuno, Plutón, Saturno, Júpiter, etc. Venus es uno más de ellos, y es un principio en astrología que tiene que ver con qué es aquello que me genera apertura, que es aquello que a mí me pone a la escucha de. En contraste de Marte, por ejemplo, que Marte tiene que ver con qué es aquello que a mí me pone en movimiento. Wow, qué diferencia, ¿no? De un planeta a otro. Totalmente. Marte sería como un principio, vamos a decir, un principio yang, un principio de iracia. Entonces,
es un patrón. Va a haber ciertas cosas en mi energía que me disparan el ir hacia. ¿Mm? Y va a haber otras cosas en mi energía, es otro patrón, que me disparan la apertura. Y cuando me abro a escuchar, me abro también a contemplar, y pasa algo muy curioso, y es que me abro y dejo espacio para que algo venga. ¿Mm? Venus es entonces un principio que se estudia mucho en relaciones también, porque suele figurar mucho en parejas, por ejemplo, porque supongamos un hombre y una mujer, para poner un ejemplo, obviamente también, ¿no? Vale aclararlo en esta época que vivimos, puede ser hombre, hombre, mujer, mujer, puede ser lo que sea, ¿no? Digo, porque los principios son los mismos que están en toda semilla. Pero supongamos hombre y mujer, entonces, ¿qué es lo que, supongamos en la carta de ella, cuando aparece un hombre que tiene en su semilla cierta predominancia de cierta energía, supongamos Libra, y ella es una mujer con Venus en Libra, entonces la presencia, el contacto de esa cualidad genera una apertura en ella. Ahora, escúchame, Leandro, pará, porque yo quiero llevar esto a la vida de cada día. ¿Cómo hago? Me pongo en el lugar, no sé, de Gaby, Sualba, de Kaila, de todos los que de a poquito se van sumando, y escuchan y dicen, no, esto es maravilloso. Ahora, yo conozco un señor o una señora, whatever, y ¿qué le voy a preguntar? ¿Dónde tenés la luna? ¿Cómo se hace todo esto? ¿No? Porque estamos hablando entonces de relaciones que son bien serias y comprometidas, pero sí, yo en este delirio de la vida cotidiana, ¿no? Conozco a alguien y quiero saber más o menos si la onda va a funcionar. Hay que pedirle al otro, en vez de la carta de vacunación, ahora hay que pedirle la carta natal, ¿no? Bueno, en vez del pase, te diré, Alicia, que está más de moda de lo que parece. Quizás sí, en generaciones más centennial. Sí, me imagino. Por eso te digo, en vez de pedirle el pase sanitario, le pedís la carta natal. Sí. ¿Cómo haces? Más Sí, o menos. Y sucede un montón. Bueno, los que somos astrólogos, estudiamos astrología, lo sabemos muy bien, y la gente que está en el tema no tiene reparo en pasártela en general, ¿no? Acá está mi carta, toma. Quizás cuando hay un poco de confianza, pero nosotros decimos que el chiste que es como el DNI astral, ¿no? La carta Claro, natal. total. El DNI, me encanta eso, el DNI astral. Después por privado te pido el mío, porque yo lo único que sé es que soy acuario, nada más. Acuario. Sí, Ahí va. enero Perfecto. 28 de 1957. Después te lo paso O por sea, acuario de sol y acuario de luna o de ascendente. Ah, no tengo ni idea. Bueno, después lo vemos. Dale, me encantaría Pero saber. sí, va a ser un placer. Es interesante lo que decís igual para las personas que no tienen, como cómo hago, cómo pongo en práctica, cómo empiezo a poner en práctica. ¿Cómo comienzo? Porque la verdad que quiero, a ver, en el día a día, ¿para qué voy a perder tiempo? Por ahí, teniendo esta identificación que parece más coherente que lo que te escriben en un papelito como un documento de identidad, tenés razón, te pido la carta astral o te la saco yo de regalo. Dame tu fecha. ¿Qué hace falta para esto, para la carta astral? Fecha Para de la carta nacimiento. hace falta la fecha, la hora exacta, que suele ser la hora de la partida de nacimiento, y el lugar. Mucha gente pregunta qué pasa si no tengo la hora de nacimiento. ¿Qué pasa? En ese caso, es un poco más complicado, y lo que se hace es, hay astrólogos que se especializan en como rectificar la carta, se dice, en aproximarse a la hora, por diferentes cálculos y estudios de los sucesos de tu vida, llegar a la hora en la que naciste, digamos. No es con 100% de precisión. No, pero es una aproximación. La latitud en la cual nací, en la cual elegí encarnar en esto que llamo ser humano, ¿tiene que ver también? Sí, totalmente. El lugar del planeta es, digamos que la astrología nos enseña que una semilla, que es un instante de tiempo, es la conjunción de dos cosas, tiempo y espacio. O sea, nuestro punto de vista, el punto de vista con el que encarnamos de la conciencia, que es lo que también de algún modo estamos intentando trascender, ¿no? Porque yo quiero mirar la realidad siempre desde este lugar. Si la quiero mirar siempre desde este lugar, me voy a chocar con otras. Lo curioso es que venimos con un punto de vista, pero estamos como destinados a que ese punto de vista se trascienda. Es decir, que se incorpore en que se haga universal. Ahora, ese punto de vista está graficado
no solo por el instante en el que nacimos, sino por el lugar del planeta en el que nacimos. Porque vos fíjate, por ejemplo, nosotros estamos ahora, yo estoy en Buenos Aires, es de día, todavía hay sol, si yo salgo al balcón lo veo, pero si yo me voy al otro hemisferio, es de noche, si yo me pudiera teletransportar en este mismo instante, es de noche. Y no solamente eso, sino que los astros que están visibles en este hemisferio no son los mismos que van a estar visibles del otro lado. Entonces, ¿cuán distinto puede llegar a lucir la perspectiva, ¿no? La apariencia, cuán distinta puede llegar a ser desde un punto de vista u otro? Y la astrología intenta estudiar el vínculo entre dos cosas, lo que profundamente es, podríamos decir, la realidad última, pero también cómo aparentan ser las cosas. Y es inevitable que como seres humanos estamos condicionados, no determinados, pero sí condicionados originalmente, por el punto de vista con el que venimos. ¿Qué es el punto de vista con el que El venimos? punto de vista, bueno, en términos de datos, es el tiempo y el espacio en el que elegimos encarnar. Ahora, desde un punto de vista energético, significa que yo tengo una mayor tendencia, es una palabra que no me gusta usar mucho, lo voy a usar con cuidado, pero vamos a decir que yo tengo una mayor tendencia a atender ciertas cosas de la realidad por sobre otras. Una a mí me llaman más predisposición natural, por así decirlo, ¿no? Exactamente, exactamente, que a mí me llaman más la atención ciertas cualidades que otras. Ahora, como me llaman más la atención algunas que otras, las iré comprendiendo más rápido, pero hay otras que van quedando como en carencia, digamos. Sí, Y postergadas. tarde o temprano voy a tener que comprenderlas igual, porque la vida lo que tiene es un mecanismo muy ecológico de acercarme los 12 puntos de vista. Yo hablo en términos de zodíaco, no son 12 signos, 12 puntos de vista. Pero me van a acercar siempre a lo que soy, de una u otra forma. Exactamente. La vida te va a llevar sutilmente o de golpe en un cachetón, ¿no? Pero vas a volver a este ser que viniste a ser. Esto sí, estoy segura. Por eso decíamos que esto del estudio de las sinastrías y la pareja ideal, en realidad para mí no tiene tanto sentido. Yo no creo tanto en la astrología para que la usemos como atajos. Por eso yo siempre digo la astrología como un sistema de desarrollo espiritual. Creo más en la astrología como, por ejemplo, en el judaísmo se estudia la cábala, por ejemplo, ¿no? Un sistema que se estudia y que va develando nuevos órdenes interiores de nuestro ser. No tanto como justamente el atajo rápido. Y entonces, la sinastría no tiene tanto que ver con a ver si puedo elegir a la mejor pareja o que esta vez no me rompan el corazón, sino que tiene que ver con poder entender profundamente que esta persona, entonces, vino para mostrarme ciertos ámbitos de mi mundo interno que yo no hubiera podido ver sin esa persona. Tal cual, Leandro, tal cual. No es nada nuevo, digo, pero la astrología... No, pero es muy valioso, desde el punto de vista de la astrología también. Voy a ir a otro andarivel, porque no quiero que me queden tantos temas pendientes. ¿Cuáles son las 6 polaridades del signo? ¿Qué son las polaridades del zodíaco? Las 6 polaridades. El zodíaco tiene 12 signos, 12 cualidades fundamentales. ¿Qué es lo que decíamos antes? Son 12 patrones que organizan la naturaleza, a los que se suman también los 10 planetas. Digamos que en total, cuando uno empieza a estudiar astrología, está estudiando 22 cualidades fundamentales, que sería como las cartas las 22 cartas de tarot, por ejemplo, ¿no? O las letras del alfabeto hebreo. Son 22 cualidades que uno tiene que ir comprendiendo, no porque las quiera comprender como algo intelectual, sino porque lo que la astrología dice es que esas 22 cualidades viven adentro tuyo. Si no las entendés, va frito, digamos. O sea, no es que estás entendiendo algo externo, te estás entendiendo a vos al entender esas 22 cualidades, del modo en el que fueron mezcladas adentro tuyo. Y el zodíaco en particular son 12 signos, 12 cualidades, que tienen pueden ser pensados como ejes, como un conjunto de 6 polaridades, ¿no? Pues 6 por 2, 12. Un conjunto de 6 polaridades. Quiere decir que cada signo del zodíaco tiene su opuesto complementario. Y cuando uno dice, por ejemplo, vos Alicia, decís, sos de Acuario, ¿no? Yo soy de Acuario.
no, no es del todo cierto que yo soy de Acuario y ya está. Acuario, la persona de Acuario siempre va a irradiar cualidades de Acuario, pero también tiene un proceso de maduración de Claro. la propia energía acuariana. Somos unicidades practicándonos de una forma diversa, sí, claro. Sí. Y en el proceso por ejemplo, yo soy de Géminis, ¿no? En el proceso de aprendizaje con la propia energía, vamos a tener momentos muy particulares en los cuales es como un momento espejo muy importante, en el cual llegamos a un punto de desarrollo con nuestra energía que vemos un contraste muy fuerte, o sea, que por contraposición nos vemos con un otro. Ese es un momento en el cual llegamos al contacto con la energía del signo opuesto. Entonces, este es un tip, digamos. Para que cada signo pueda ir evolucionando, un punto muy importante es que se pregunte cómo está en relación con las cualidades de su signo opuesto. Por ejemplo, Aries. Los arianos son impulsivos en general, van hacia adelante, no se fijan, no simplemente hacen, se mandan. Está buenísimo ese ariano, pero tenés un ariano que hace eso y nada más y se choca con todo el mundo, o Y tenés un otro, ariano claro. que exactamente que hace eso, pero que además incorporó, por ejemplo, las cualidades de su opuesto, que es Libra. Entonces es un ariano que hace eso porque es lo que le es esencial, pero a la vez tiene la capacidad de la escucha. A ver, yo voy a empezar a correr en esta dirección. ¿Hay alguien? ¿Me voy a topar con alguien? ¿O en qué dirección voy? Quizás me convendría escuchar a los demás, así vamos juntos, así corremos juntos, así empujo a otro que no puede pasar a la acción. Eso Wow, sería un ariano que incorporó Libra. wow. En Contame, el caso de Acuario, a ver, en el caso de Acuario, ya que estoy, pregunto. en el caso de Acuario, que es un signo que habla de la grupalidad, de ser en grupo y de que lo que yo haga tenga un sentido grupal y en red. Pero si yo no incorporé las cualidades de mi signo opuesto, que es Leo, que me permite primero autoexpresarme y centrarme, entonces me voy a perder en un grupo. Me voy a disolver por completo, cuando la posibilidad, si yo incorporé la energía de Leo, es que yo despliegue un liderazgo dentro de ese grupo. Que yo pueda tomar toda la energía de grupalidad y expresarla y conducirla, no perderme dentro de ese grupo. Eso pasa, por ejemplo, suele pasar en muchas agrupaciones políticas, en muchas causas, en un montón de lugares muy grupales donde uno va con la intención de contribuir a una finalidad grupal, pero termina disolviéndose, no encontrándose a sí mismo dentro de esa entidad, ¿no? Wow, si lo habré sentido, fíjate. Qué interesante, acá te escriben, sí, muy interesante. Eh, Actualmente, ¿cuáles son los seminarios o maestrías que estás dando? Contanos, para quien esté interesado en estudiar astrología y coaching contigo. Sí. Bueno, para la persona que está interesada empecemos por el final, la persona que ya sabe que la astrología la quiere estudiar a fondo, incluso que quiere dedicarse profesionalmente a la astrología y el coaching, y que empatiza con mi método, ¿no? Porque mi método, como ya decimos, es astrología con coaching, que significa astrología, pero también el coaching para que podamos ayudar a las personas no solamente a entender sus energías, sino a pasar a la acción a través de ellas. Tan Esa es la importante. formación. Sí. Ahí esas personas que estén interesadas en eso pueden hacer la formación, que es una formación online que dura 16 meses. Ese es el programa más completo que tenemos y que va a astrología de 0 hasta 100, digamos. Son 4 módulos. Wow. Y después tenemos seminarios. Tenemos seminarios de temáticas particulares, gente que quiere hacer las lunas, por ejemplo, puede hacer un seminario de las lunas, gente que quiere hacer sinastrías puede conocer el seminario de sinastrías, y la persona que dice, yo quiero tener acceso a todos estos seminarios porque quiero seguir conectada, quiero tener audios de coaching astrológico, Quiero quiero recibir tener un todo, todo, seguimiento. todo. Sí, como esa persona que dice, yo quiero formar parte de esto, también vincularme con otras personas, lo que les ofrecemos es la membresía. La membresía, a la larga, es muchísimo más barato porque pagás una cuota mensual y vos estás en la membresía, que siempre se van sumando nuevos seminarios, Nuevos nuevas contenidos, clases. Sí, nuevos sí. contenidos. Ah, nuestro planeta Tierra, hoy por hoy,
¿podés hacerme, no pido una carta natal de un planeta, pero digo, en cuanto a la expectación, ¿cómo está esta madre Gaia hoy por hoy? Yo creo que hay un movimiento hay varios movimientos muy claves que estamos viviendo. Uno de ellos tiene que ver con Urano en Tauro. Urano en Tauro la pregunta que me hiciste tiene que ver con pensar al planeta justamente como un todo, como una entidad en sí misma, ¿no? Un Sí, sí. sistema. Y poder entender cómo el sistema está evolucionando y qué dinámicas está proponiendo. Urano en Tauro es una de estas dinámicas que está proponiendo hace varios años ya y todavía le quedan unos 4 años, más o menos, 5 años de tránsito a Urano por Tauro, 4 años más o menos, que a mi modo de ver tiene muchísimo que ver con todo lo que está pasando con la descentralización del valor. Las criptomonedas, las nuevas formas de hacer dinero y estamos empezando a darnos cuenta de que el dinero, el valor, mejor dicho, es Que le mucho hemos dado al menos dinero, el poder que le hemos dado al dinero. totalmente. Primero, el poder que le hemos dado al dinero, para entender entonces también que el valor es mucho menos físico, es mucho más etéreo de lo que Bien, pensábamos. sí, sí, sí. Ese es un movimiento que me parece que va a ir descentralizando fuertemente la economía y que está sucediendo y que nos está ayudando a entender justamente que el valor se crea, ¿no? El valor se crea de la mente a la materia. Eh, y a la par con eso vienen un montón de descentralizaciones en el plano de la sexualidad también, ¿no? Como todo este movimiento que se está acentuando tanto de, ok, por un lado tenemos el sexo biológico, pero por otro lado está el género. En un momento vinieron juntos, ahora nos estamos dando cuenta que son dos cosas distintas. Ese es un movimiento también para mí muy relacionado con Urano en Tauro. Después, el contexto de la pandemia arrancó literalmente, al menos cuando se globalizó, cuando se masivizó, que fue entre febrero y marzo de 2020, coincidió literalmente con el ingreso de Saturno en el signo de Acuario. Saturno es un principio muy importante a nivel universal que a su ritmo nos va haciendo madurar, o sea, nos va mostrando ciertas cuestiones pendientes, vamos a decir, ciertas restricciones para que podamos trascenderlas en diversos ámbitos del zodíaco. Tarda más o menos 2 años y medio en cada signo, entonces está 2 años y medio mostrándonos cuestiones de esta temática, 2 años y medio allá, y acaba de entrar, no, en 2020, entró en Acuario. Y nos empezó a traer todo este debate interno respecto a la responsabilidad social, ¿no? Que tanto se jugó o se juega todavía con todo lo que es la vacunación, con hasta dónde llega la libertad, dónde termina mi libertad, empieza la tuya, ¿no? Eso, digo, no son temáticas abiertas, donde no pretendo tomar partido en esta charla, sino decir que son cosas que son debates que se abrieron por este movimiento, justamente, a mi modo de ver también. Yo creo que esos son los dos puntos más grandes que estamos viviendo y a nivel planetario todo este año tenemos lo que se llama eje nodal en astrología que está tocando los ejes de Tauro y Escorpio. Con lo cual se están saliendo a la luz un montón de cuestiones relacionadas con el poder, con las luchas de poder, digamos. Yo creo que lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania también tiene muchísimo que ver con este eje nodal. Eh, pero creo que nos está llevando también en un plano más individual, nos está invitando a reconectar con algo mucho más eh, terreno propio nuestro en materia de placer y de contacto con nuestro propio cuerpo y con nuestra propia sensación de estar enraizados en la Tierra. Sé que estoy siendo medio vago, porque me acabo de ir del plano planetario de nuevo al individual, ¿no? Pero como si tuviéramos que madurar un montón de cuestiones. Y echar, no, a mí me sonó maravilloso esto de echar raíces,
en esta madre que nos contiene, ¿no? Esto, Sí, ¿no? Estar más en contacto con ella. sí. Sí, la hemos descuidado Hay mucho. como un llamado a que toda esa hiperactividad mental que se está La bajes. desarrollando, porque fíjate lo que fue la pandemia, también una explosión de conectividades, no nos podemos relacionar, encontrar en persona, entonces Sí, explotan los celulares, explotan las redes, pero estamos viendo también cómo sostener, porque nos estamos yendo muy por acá, ¿no? Por el sexto chakra, séptimo chakra. Entonces, ¿cómo sostener eso? Hay un llamado muy fuerte a los pies en enraizar la eso. tierra, la mente en el cielo. Exactamente. Y yo creo que desde ese lugar vamos a sanar algo en el plano de las relaciones, porque desde ese enraizamiento nos vamos a poder relacionar con un otro desde un lugar mucho más ameno. Se están sanando, diría yo, muchas cuestiones que tienen que ver con la energía escorpiana, que es una energía que nos lleva a fundirnos con el otro, a compartir muy próximo, muy, muy fundidos con el otro. Pero ahí también salen un montón de cuestiones a la luz, un montón de luchas de poder inconscientes a la luz. Y no Y descarto que eso sea en lo pequeño lo que en grande estamos viendo en una guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. sí, que es parte del juego también. Sí, sí. Leandro, y finalmente ingresamos a la era de Acuario. Y Bueno, entonces, el tema de las eras astrológicas, astrológicas me lo preguntan mucho y no es como con los signos, ¿no? Con los signos uno dice, bueno, el 20 de marzo termina Pisces, el 21 empieza Aries. Con las que igual tampoco es así, si lo pudiéramos ver con un zoom muy grande, veríamos que en realidad hay transiciones. Bueno, las eras astrológicas, con más razón, como son periodos de milenios, miles o sea, 100, en total el movimiento son 2000 y pico de años por cada era, con lo cual son 12 signos, son más de 24.000 años en total el movimiento completo de las eras astrológicas a nivel humanidad que rige procesos de evolución de la conciencia humana muy grandes. Imagínate que en este caso no es de un día a otro, es de un siglo a otro. claro, sí, no es que abriste la De un puerta, siglo. hello, la era de Acuario, la era dorada, no. Exactamente. Yo creo que entre fines de 1900 y todo este siglo, hasta fines del siglo del 2000, es un momento de plena transición, todavía. Y todos estos cimbronazos mundiales que estamos viendo, también porque a veces nos olvidamos de que nos pensamos de forma muy estática los seres humanos, ¿no? Como, o sea, quizás no recordamos que las especies evolucionaron y en realidad que la evolución nunca se detiene. No, Y no nos solemos pensar como una especie en evolución. Y estamos en evolución constante. total, total. Sí, a veces dormidos, distraídos, pero sí, estamos en una constante Es que evolución, no ¿no? la hace un ser humano individual la evolución, la hace este pulso de la naturaleza a través nuestro. Nosotros a lo sumo acompañamos, ¿no? Qué Y lindo eso, personificamos esta hace el evolución. pulso de la naturaleza. ¡Wow! Qué lindo encuentro, qué nutritivo. Gracias, 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 mi querido Leandro, por mi parte, y sé que ha sido más que nutritivo para todas las comunidades, porque están las dos comunidades acá reunidas. Y como cierre, ¿alguna frase con la que quieras despedirte de este encuentro? Qué presión, una frase. Un sentir, un resonar, no, no tiene que ser un poema, ¿no? ¿Qué le querés Bueno, dejar a quienes nos acompañaron? hay una frase, yo creo que más allá de todo este estudio de la astrología y del coaching, para mí, siempre yo me recuerdo haber estado en un retiro de Vipassana, uno de los primeros retiros donde tomé contacto con mucha soledad adentro mío y realmente me estaba cuestionando todo acerca de mi vida. No había nada estable y en ese momento, yo se lo contaba a alguien esto, en ese momento en el cual estaba desahuciado porque estaba muy sin hacer pie en ningún lado, ¿no? Internamente. Y se me vino esta sensación de, a ver, ¿qué es aquello de lo que, y no es racional, qué es aquello de lo que vos jamás dudarías, ¿no?
en un momento en el que estaba dudando de todo, hasta de la propia existencia, de lo que fuera, profundo, profundo, y sintiéndome muy solo, y dije, hay algo, se me vino, ¿no? No es que lo dije, hay algo de lo que yo no dudo, y es de que hay amor. Eso, Wow. cuando me preguntás qué es lo que no me podés quitar, ¿no? Sé que me podés quitar un montón de cosas, pero hay algo que es imposible de quitar, y es hay amor. Eso creo que cada uno puede hacer este ejercicio, ¿no? De preguntarse qué es aquello de lo que no dudo, no es racional, qué es aquello de lo que no Se dudo, qué es siente. aquello, Es una vibración que se exactamente, siente, ese amor que somos. exacto, y además, digo, yo me puedo estar sintiendo, digo, tampoco es una sensación, la sensación puede ser en el momento en el que me bajó esa información, pero yo puedo estar sintiéndome perfecto, o el último orejón del tarro, y, y no cambia el hecho de que para mí hay amor. ¿Mm? Wow. Es Bueno, inquitable. mira, Así que bueno, te costó, pero me dijiste qué presión. Yo lo único que no quiero es presión en estos encuentros, pero mira qué hermoso tu cierre, ¿no? Hay amor, somos amor. Qué lindo, Leandro. Gracias, 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 gracias a todos por acompañarnos y nos vemos. Ah, mañana tengo un despertar. Sí, mañana en despertar. Chao, Leandro, te hablo por privado. gracias Alicia. Un beso grande. Besos.